¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Durante 32 años nos dijeron, simulacro tras simulacro, qué debíamos hacer en caso de un terremoto aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, nadie nos dijo qué es lo que deberíamos hacer después del terremoto. Y justamente aquí nos encontramos, intentando de nuevo ponernos de pie. Desafíos y retos posteriores a septiembre 19 de 2017. Es un gran tema porque nos convoca a resolver el futuro, no en unos cuantos días, en unos cuantos meses, sino en un maratón de tiempo que va a requerir resistencia, estrategia, inteligencia y sobre todo mucha solidaridad. Hoy, los retos y desafíos después del terremoto. Comenzamos. Pues saliendo de la etapa de rescate y entrando apenas a la etapa de la reconstrucción, y para que nos hablen de este siguiente capítulo, de la tragedia, de lo que nos ocurrió, de lo que estamos viviendo, hemos invitado de que desde distintos ángulos están en un esfuerzo, en un empeño por imaginar la estrategia de reconstrucción, los desafíos, los retos, decía hace un momento. Como es tradición aquí en Espiral, les voy a pedir que ustedes se presenten. Déjenme comienzo con Horacio Urbano. ¿Qué tal? Bueno, nosotros tenemos un grupo que nos hemos dedicado a hacer estudios de temas inmobiliarios, en temas de vivienda y en temas de desarrollo urbano. Y esto nos sorprendió igual que a todos. Nos agarró el temblor en un 11º piso, bajamos, nos empezamos a coordinar con un grupo de amigos, tenemos mucha relación con los grupos inmobiliarios, con las cámaras, y cuando nos dimos cuenta llegué en bicicleta a la sede del Colegio de Arquitectos, y de ahí me eché 36 horas porque nos dimos cuenta de que había que hacer una serie de cosas. Y esa es la historia, así empezó toda mi historia personal del temblor y así empezó un esfuerzo donde hemos participado toda la ciudadanía y los grupos que tienen que ver con la construcción en intentar hacer la primera etapa de esta atención a la... Es un esfuerzo que empezó el martes de la semana pasada. Sí. Y, digamos, a una semana están dando Construyendo por México. Estamos en 2 etapas. Se armó una etapa para hacer una fuerza de choque donde los empresarios de la ciudad crearon un parque de maquinaria para atender directamente la emergencia en las obras y nosotros creamos otro equipo donde estábamos saliendo a evaluar los daños en edificios para tener oportunidad de reaccionar, de decir cuántos edificios hay dañados, qué nivel de daño hay, qué hay que hacer. Entonces, lo que sigue ahora es empezar con la reconstrucción y lo que necesitamos es tener un diagnóstico, que es lo que nos pasó, ¿no? Muy bien, pues Horacio, muchísimas gracias por estar acá. Le doy la bienvenida a Simón Levy. Gracias, Rafael. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio que nos está escuchando. Pues básicamente nos ha tocado trabajar en los últimos 4 años y medio para el Foro Económico Mundial en la planeación del desarrollo urbano del futuro, que es el gran tema que hoy se requiere. Hemos trabajado también durante 5 años en la administración del gobierno actual de la Ciudad de México, dirigiendo la Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo del Gobierno de la Ciudad de México. Y a partir de la semana pasada que sucedió toda esta situación, pues organizando grandes esfuerzos ciudadanos de mujeres maravillosas y de hombres que estamos en las calles, que estamos ayudando no solamente en la ciudad, toda la sierra, Puebla, municipios de Oaxaca, en fin, todo Morelos. Es increíble lo que está sucediendo y estando ahí en la calle, viendo lo que está pasando, resolviendo, llevando alimentos a donde se necesita, medicamentos, transporte, etcétera. Una cosa que ha sido distinta con respecto a 85 es que ahora la colaboración entre ciudadanía y gobierno parece que funcionó mejor. Bueno, es una hipótesis que quiero poner sobre la mesa y ver si esto es cierto, pero bueno, tu presencia Más bien, aquí... La ciudadanía está conquistando vacíos. La pregunta es qué tan grandes son esos vacíos. Enormes. Le doy ahora la palabra a Alejandro Tapia. Bueno, yo soy arquitecto, urbanista. El día del temblor estaba yo en viaducto, casi con Xola, y vimos
empezó a temblar, no nos dimos cuenta, nada más empezamos a ver humo por la ciudad. Y le digo, no, eso no es humo, eso es polvo, le dije a un amigo. Y nos avanzamos un poquito más en el semáforo y vimos un edificio que se había caído como de 4 o 5 pisos. Y rápido, pues todos ¿cómo se dice? Nos conmovió y todos preocupados por nuestras familias, salimos, estacionamos el coche ahí y nos fuimos corriendo casi pues, yo vivo en la Condesa, y en el camino hacia ver cómo estaba mi casa, nos tocó una escuela ¿cómo se llama? En la calle de Orizaba. Luego nos tocó, bueno, la salida del Hospital Obregón, todos los enfermos afuera, gente gritaba paro, paro. Y entonces cada cuadra que avanzábamos era uno tras otro evento de deshumanización impresionante. Te dolía muchísimo. Llegamos y empezamos a mover piedras del edificio de Ámsterdam y de Laredo. Y así estuvimos hasta que el ejército, la marina, la policía nos empezaron a sacar a los voluntarios. Habíamos 500 personas en ese edificio. Y estuvimos hasta las 2, 3 de la mañana tratando de ayudar, llevando escaleras, llevando de todo lo que se pudiera. Y el día siguiente empezaron las llamadas de amigos, oye, ven a ver mi departamento. Y ahí fue como dijimos, es que no nos dejan mover piedras. Mejor pongamos nuestras cabezas y nuestros cerebros en lo que sí podemos hacer. Y entonces decidimos, vamos a poner a la gente que conocemos con amigos arquitectos. Y así empezó salvatucasa.mx. ¿Cuántas casas han atendido en esta semana? En esta semana atendido, bueno, tenemos registros de 5,200 por ahí, y hemos atendido como 550. Pablo Cohen. Gracias por la invitación. Para mí fue el primer temblor, soy argentino, vivo en México hace 15 años y Tres Verdes se dedica a utilizar los residuos sólidos urbanos para la creación de productos nuevos para la construcción. Desde el 7, desde el temblor del 7, que estamos proponiendo y planteando nuestros productos para la reconstrucción de los hogares en Chiapas y en Oaxaca. Todo esto a mí me llamó mucho la atención. Hay muchos puntos por atender, no solo las viviendas, va a haber, a lo que yo me dedico, a los residuos, va a haber muchos residuos en la ciudad que va a haber que atender también, que no se saben ni a dónde van a ser llevados y depositados, no solo residuos de los materiales de los edificios, sino puede haber residuos tóxicos, puede haber muchísimas cosas que también hay que prestarle atención, porque es parte del día a día de lo que vivimos todos en la ciudad, ¿no? Entonces, pero sobre todo, Tres Verdes es una plataforma donde utilizamos diferentes tipos de residuos que todos creamos todos los días para la creación de nuevos productos, donde existen productos de la construcción también. Déjenme hacerles una pregunta muy básica, pero nos permite empezar a ordenar la conversación. México vive una experiencia muy traumática hace 32 años. Entonces no estábamos preparados para nada. Es decir, el terremoto del 57 se nos había olvidado. La generación previa nos contó que se cayó el Ángel, pero no teníamos ningún elemento de reflexión. Pero en cambio estos 32 años sí, el 85 estuvo muy presente, los cursos de protección civil, los manuales, los simulacros, en fin. Una paradoja, ¿no? Tuvimos un simulacro 2 horas antes. Estuvo impresionante. ¿No? 2 horas antes. Les pregunto, ¿estábamos listos? ¿Habíamos hecho lo que tenía que hacerse para que el daño fuera menor? Es más, que el daño en vidas no haya sido tan grande como en otros terremotos, ¿podría explicarse por qué nos preparamos? Pues sí, de alguna forma estamos preparados por el tema, empezando por reglamentos de construcción, que sería el primer tema. Yo creo que sí hubo algunas lecciones que se aprendieron y se implementaron bien.
muchas que fueron quedando vacíos, se fue relajando la disciplina, quedó esa costumbre bonita de hacer simulacros muy bien, 2 horas antes funcionó, eso es muy bueno, pero tú lo decías al empezar el programa, no quedó una claridad de qué hacer. Ok, pasó el temblor, ya bajamos bien, todos quedamos a salvo en nuestro punto de contacto, y ahora qué sigue en caso de que haya daños. Esa implementación de una sólida plataforma logística, de prácticas, de saber qué tenemos que hacer, eso sí nos aprendió. Mira, de entrada yo creo que sí hay un esfuerzo muy importante, no solamente en el momento como tú lo has señalado, sino que las diferentes etapas, reglamentaciones y todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de estos de tantos años, primero en cuanto a la vivienda social, segundo en temas de planeación, que es un tema muy importante, aunque hay una gran falta de planeación, hay una gran diferencia del 85 a la fecha. Tercero, la gobernanza que hay actualmente en la ciudad. Y la diferencia más grande que yo veo es que... con la gobernanza? Es decir, Pues me refiero a que la ciudadanía, el empoderamiento ciudadano, la manera en cómo la gente sale a la calle, no solamente sale para ayudar, la toma de decisiones no es la misma del 85 a 2017, es completamente diferente. ¿En qué se diferencia? En el 85 nadie podía tener acceso a la información. Todo estaba cerrado, no había información. Aquí hay un esfuerzo, es una realidad. Horacio está haciendo otro esfuerzo muy importante. La transparencia en la información a través de las redes sociales es impresionante. Y esa transparencia de datos y de información genera gobernanza o también genera no genera gobernanza. Entonces hay una enorme diferencia del 85 a 2017 en ese sentido. Me parece que es muy importante lo que los jóvenes están haciendo, pero estamos platicando, no es lo mismo el esfuerzo del 85 a 2017, porque hoy te puedo decir que hay gente que está sentada en su casa literalmente, que son blogueros, que son líderes de opinión en redes sociales y que sin mayor reparo están creando y están juntando todos los esfuerzos necesarios sin el mayor esfuerzo. Hay gente que en cambio está quitando piedras, es decir, hay una manera diferente de afrontar el escenario. Entonces yo creo, para responderte, sí se han evitado muchas tragedias, sobre todo no en el momento, sino posterior a lo que esto hubiera sucedido, y yo creo que hay 3 cuestiones fundamentales que tenemos que afrontar. Una es la resiliencia. ¿Qué significa la resiliencia? La capacidad de prevenir lo que va a venir en el futuro. Yo creo que hay un trabajo muy importante que se está haciendo. No es un simulacro, son muchas acciones preventivas que se hacen en ese sentido. Segundo, viene una nueva etapa. Todo el mundo sale y está haciendo cuentas alegres. No, bueno, pues esto va a costar las escuelas nuevas, esto va a costar los nuevos edificios. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde va a salir el dinero? Necesitamos un nuevo modelo, un nuevo modelo de desarrollo económico, un nuevo sistema financiero que ya no se base en el endeudamiento público que normalmente se hace. Y tercero es la palabra que te acababa de mencionar, la gobernanza. Hoy el gobierno es de abajo para arriba, ya no es más de arriba para abajo. Déjeme quedarme todavía en la fase de diagnóstico. Podemos ir como explorando las soluciones y las alternativas para adelante. Mencionaba Horacio los reglamentos de construcción. Hoy Reforma daba una lista de inmuebles caídos y varios de ellos se construyeron después de que ya había reglamentos de construcción. Hasta hace un año. Y por cierto, un solo constructor tiene 3. Entonces, el nombre, ¿para qué nos metemos ahorita en problemas? Sí. Pero basta con tener un reglamento de construcción. ¿Hubo corrupción? Bueno, es que Perdón. Juntando los 2 comentarios. En el 85 teníamos, ¿cuántos millones de habitantes eran? Horacio, tú sabrás más que yo. No, fíjate que no me acuerdo. 12, 15. Hoy tenemos cercano, o sea, hoy tenemos más de 20. ¿Cuánto? 8,5 en la ciudad. En el 85. No, hoy, actualmente. Hoy, en la ciudad, pero no en la metropolitana. Pero estás entendiendo pero que más esta o menos, ciudad, si me dices la zona metropolitana, incluye la ciudad, es que no cambió tanto, ¿eh? Andábamos en 15, ahora andaremos en 21. Sí, porque es población flotante. Exactamente, es un tamaño mucho más grande. Es una población mucho más educada y con herramientas realmente avanzadas. O sea, hay jóvenes de 18 años que desde sus celulares pueden hacer maravillas. Claro. Cada ciudadano se convirtió en un reportero. Yo creo que estábamos preparados para qué hacer en caso de un temblor, todos sabíamos. Durante 32 años estuvimos súper confiados. ¿Tembló cuántas veces? ¿Alguien se preocupó? Nada se caía. Lo traíamos en el psique de la megalópolis, por llamarlo de alguna manera. Tiembla y el post estaba diseñado en protocolos del 85, sin adaptar todas las nuevas tecnologías,
sin adaptar una voluntad o algo que pasa en la ciudadanía que de repente dice, yo puedo tomar la ciudad y participar del avance y del mejoramiento de la misma. Hace 32 años atrás no estaba aquí y se los acabo de decir. Me llama poderosamente la atención desde hace una semana que después de 32 años no haya habido la suficiente planeación para saber realmente qué hacer en caso que vuelva a ocurrir. Lo acaban de decir, en 32 años no volvió a pasar, en la magnitud que pasó esta vez, ¿no? Siempre pensé, desde que llegué a México hace 15 años, que era algo que no sé si estaba resuelto, pero que seguro una ciudad que puede vivir este tipo de situaciones sí tenía muchos protocolos que se podían llegar a cumplir de manera mucho más rápida de lo que se cumplió hoy. Ahora, le puedo hacer el reclamo a la autoridad, pero déjenme ponerles un ejemplo que me da idea del estado de ánimo. No, yo te quería decir, ¿para qué no estamos preparados? Yo pienso, para la etapa post-depresión que va a venir. A ver, déjenme les pongo esta. Visitaba a la gerente de banco donde tengo mi cuenta y me decía ella que poca gente tiene seguro contra siniestros en la Ciudad de México. A menos que haya sacado un crédito, Sí. entonces ahí te lo dan. Pero que incluso la gente que va y saca un seguro, o sacaba un seguro hasta antes del 19, quizás hasta antes del 7, no lo sé, la diferencia económica entre un seguro que cubría terremotos y otro que no, era de 400 pesos. Claro. Entonces te los pongo así, más o menos, en una zona por donde vives tú. 7,000 pesos anuales, más o menos lo que cuesta asegurar una vivienda. Bueno, 7,400 sí es contra terremoto. Y la mayoría de la gente decía, no, terremoto no va a volver otra vez. Quítame esos 400 pesos. A ver, podemos hablar de la autoridad, pero en la psique es ya no ciudadano. estaba la posibilidad de que eso volviera a temblar. Exacto. Bueno, Hay pero hay muchas un cosas. seguro mayor que es, perdón que insista en el tema, yo creo que no estamos preparados para la etapa post-depresión, sobre todo de los jóvenes y de los millennials. ¿Cuántos jóvenes de 18, 20, 25 años que no tenían prácticamente una ocupación, que no están trabajando, de repente sale este caos, esta situación, y los chavos, algo muy sencillo, se sienten útiles, se siente que pueden hacer algo en su vida. Y de pronto esto va a acabar, va a terminar. ¿Qué va a hacer la gente que no tiene trabajo? Para eso no estamos preparados. No, yo Por creo eso que- tenemos que trabajar en un nuevo tema, de una nueva manera de cómo afrontar este tema. Es un tema de una cultura ciudadana. Hay un tema que se ha hablado de que estamos en un proceso de que se ha hablado de que si el siglo XX fue el siglo de la reforma agraria, el XXI tiene que ser el siglo de la reforma urbana. Y en el discurso está muy bien, se han dicho muchas cosas. Hay una nueva política federal, pero las realidades nos están superando. Vaya, sí hay muchos cambios. Cambió el reglamento, veíamos luego salieron los helicópteros, estaba el DN3, el ejército estaba. O sea, sí estábamos preparados, pero yo creo que hay algunas cosas en la realidad que el tamaño del impacto no lo podíamos prever. Nosotros armamos de la nada una cuadrilla que tenemos ahorita 3,000 verificadores y en los primeros 5 días recibimos 11,000 reportes de daños. De los 11,000 reportes ya alcanzamos a verificar casi 6,000 y el reporte de daños graves es el 10%. Y de eso, el 90% son edificios construidos antes del 85. O sea, sí hay, por supuesto que hay edificios nuevos y hay edificios que tienen problemas de construcción, pero vemos por otro lado las grandes torres de reforma que no se les cayó un vidrio. O sea, sí se ha avanzado en tecnología, se ha avanzado en sistemas de protección, en protocolos, en todo aquello, pero vaya, no, tampoco Déjeme se poner resuelve todo. el dedo en una llaga que me duele. O sea, vivimos en una época, dice Simón, de tecnología digital millennial, es decir, enorme transparencia. Sin embargo, nos recordaba a Sergio Aguayo, un artículo la semana pasada, que no hay Buenísimo. nada más secreto en la Ciudad de México que el plan de riesgos. Ujú. ¿No? Si ustedes viven en Londres, tú pones tu código postal y ahí te dicen, oiga, cuidado, tal riesgo, aquí ha pasado, hay incidencia, hay incendio, ¿no? Eres vecino de un el río se ha molestador de desbordado. niños, Aquí, oiga, ¿por dónde va a pasar el tubo del drenaje? Secreto.
Oiga, es peligroso, secreto. O sea, hay un nivel de control de las constructoras sobre el gobierno para ocultar la información que a mí sí me sorprende que eso no sea hoy material público. Por eso ese es el primer punto que te decía, planeación y resiliencia, es la capacidad de prevenir la situación. Yo creo que, insisto en el segundo punto que te dije, que es en el tema de la transparencia. Hoy lo que está pasando, los datos es como un balón de fútbol, suelen moverse más rápido que los futbolistas, la información vuela. Antes de que, ¿por qué a veces los gobiernos están pasmados o por qué no reaccionan? Porque la sociedad va 5 pasos adelante de lo que los gobiernos están haciendo. Entonces, por eso te hablo de la gobernanza, es de abajo para arriba. Yo creo que esa es la transparencia. A ver, es algo tan básico construir un atlas de riesgos, que es algo fundamental. Lo importante es qué hacer con esos millones de datos, porque, a ver, es algo muy peligroso. La transparencia no necesariamente significa progreso, porque los datos pueden significar información, pero también pueden significar desinformación. Ahora, también hay un tema de que sí hay mucha información, pero hay cosas fundamentales que no están, vaya, si hay un DN3, si hay un C5 para el control, si hay muchas cosas, pero lo que no hay es un plan de desarrollo urbano. Hace décadas que no se actualiza y eso es gravísimo. Por eso, pero antes de eso, yo creo que algo que está pasando muy importante es que 97. la gente quiere ver en la calle quiere ver hechos, quiere ver presencia, quiere ver acciones y quiere entender básicamente qué es lo que está pasando. La gente está Pero pasmada. una ciudad es resultado de un proyecto de ciudad. Concuerdo Traducido completamente. en un plan de desarrollo urbano que tenga regulación, porque tampoco basta con decir, como decían en otros gobiernos, que esta era una ciudad con esperanza o una ciudad verde, sino la regulación no lo permite. Aquí tiene que haber un proyecto de ciudad, un plan de desarrollo urbano, reglamentos de uso de suelo, de una serie de construcción actualizados. Tú lo decías, más de 20 años. Suena sensato en una ciudad que había pasado dos terremotos fuertes, que no tengamos un plan de desarrollo urbano actualizado. Bueno, déjenme irme a corte y dejar sembrado un tema. Flota en el ánimo la sensación de que es una ciudad profundamente corrupta. Y desigual. No, Y corrupta. eso no es en el ánimo, eso se ve así. Pues es No, palpable. bueno. No, pero hay una suerte como de reclamo que yo quiero ver hasta dónde está fundado. Y perdón que me ponga en este nivel de ingenuidad, pero realmente la posibilidad de burlar los reglamentos, la posibilidad de manipular la información, la posibilidad de construir ciudad, pasa por derrotar el control que algunos tienen sobre los recursos Sin duda. y desde luego Sí. por derrotar a los poderosos. Déjenme irme a corte y regresamos. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de los retos y desafíos posteriores al sismo de la semana pasada. Y Horacio ha puesto aquí un tema en el centro. No estábamos preparados y la prueba de ello es que no teníamos planes. Teníamos atlas de riesgo, no teníamos planes urbanos. Es decir, no habíamos adaptado ese herramental con el que cuentan las ciudades para enfrentar estos riesgos. Nos habíamos quedado en rezago. Yo quiero preguntar por qué. Desidia, desinterés, control de unos, corrupción de otros. Falta de información, ¿no? Todas las anteriores. Falta de conocimiento, sumado a todas las que acabas de decir. Hace por lo menos 6 años que intento poner mi material a disposición de varias constructoras de la ciudad rural, y es mucha la falta de información, es mucha la desidia sobre no, esto lo conocemos, esto no, hagamos esto que conocemos y usemos esto que conocemos. Es muy difícil luchar contra ciertas mentalidades y ciertas formas de cómo se hacen las cosas. Pero el tema de fondo con la parte de planeación, que yo creo que es el eje del problema en la Ciudad de México, es que se ha politizado. Se ha politizado y en este momento donde los partidos de repente no tienen el control que pudieran tener, pasar un plan de desarrollo urbano se ha hecho una labor titánica. Ahorita tenemos uno congelado. ¿Hace cuántos meses está congelado el plan que presentamos? Bastante ya. 8 meses. No puede ser. O sea, ahorita en este momento que estamos en una crisis, la crisis que tenemos es una crisis urbana, no es una crisis política. Yo creo que hay una crisis peor que esa y es ¿qué es lo que
todos hablan de las diferencias del 85 a 17, pero hay algo peor. Yo creo que hemos involucionado y te explico por qué. Y eso peor se llama corrupción, que es lo que tú estabas diciendo. Hay una fuerza capaz de matar mucha más gente que un terremoto y es la corrupción. ¿Y por qué? La corrupción es como un virus, sobre todo en México, que ahora se ha sofisticado, se ha hecho más fuerte y se ha hecho mucho más difícil de descubrir. Entonces, mientras que en una ciudad y en un país no existe un régimen de consecuencias, mientras que en una escuela arriba puedas tener un jacuzzi de mármol y la directora pueda estar viviendo perfectamente bien y los DROs y los delegados anteriores estén tirando unos contra otros y al final de cuentas no haya un régimen de consecuencias, las cosas nunca van a cambiar. Podremos tener seguros, podremos tener atlas de riesgos, podemos tener lo que quieras, pero si es no una hay ciudad más corrupta consecuencias... que la de 85. Yo pienso Porque había un gobierno central. O sea, una corrupción centralizada. En el 85 era otro sistema de gobierno. Sí, es un poco la gobernanza. Estaba controlado por lo que decía. presidencia. Es lo que decía, ¿no? es lo que decía Simón, porque de que de repente, cuando tú tienes un gobierno, cuando tienes un gobierno concentrado en la ciudad, a lo mejor hay una instancia única donde puede haber corrupción. De repente Es que hay que encuentras- recordar que 85 son 3 años después de que el negro Durazo dejó la policía. O sea, era una ciudad corrupta. ¿eh? Sí, era Pero a ver, Pero una ciudad ojo una corrupta- cosa, corrupción no significa nada más de gobierno. Corrupción No. es bilateral y un tema muy Claro. importante, No, la corporativizar las necesidades. Hoy esta ciudad sigue padeciendo las necesidades sociales del sismo del 85 y esas necesidades sociales se corporativizaron. Y mientras haya corporativización de necesidades no va a haber independencia. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, hoy, el gobierno de la Ciudad de México, cualquiera que estén ahí, el que sea, ¿podría hacer lo que se hizo en su momento cuando abrieron los ejes viales en un plano urbano? Difícilmente. O sea, es imposible. Difícilmente. prácticamente. No podría tener esa O sea, esa la autoridad que línea. tuvieron es eso, así, abrir la ciudad, ¿Te partirla. refieres a que el jefe de gobierno con sus propias constructoras haga los ejes Con, viales? su propio poder de decisión. Con su el No, no, a ver, con Han una- González con sus propias constructoras hizo los ejes Pero viales. eso es O sea, obvio. eso ya. Eso es obvio. Por eso cuando me Pero dicen es que eso hemos es evolucionado, obvio, me eso parece es un poco obvio. desconocimiento de la historia. Exacto, no, o sea, no. Han No, yo no González digo 5 involucionado, años antes se ha construyó sus ejes. sofisticado, sofisticado, sofisticado. así fue, pero se hizo. Fíjate que en tema inmobiliario, por ejemplo, antes hay corrupción inmobiliaria, digo, hay que decirlo, pero hay que decir que antes, para hacer un proyecto chueco tenías que llegar a corromper. Ahora, para hacer un proyecto bien, con todos los papeles en orden, Está te extorsionan. imposible. Con todos los Imposible. papeles en Con los orden. papeles en no sé- orden. no sé si llamar eso corrupción o cómo. Eso, ¿cómo Es se- eso, extorsión. no, eso es extorsión. Está ¿Cómo, diseñado. cómo hacemos Algo contra así. eso cuando eso está creando una trampa de que tenemos que actualizar el marco regulatorio de la ciudad? Eso es fundamental. A ver, tienes la experiencia de los dos lados, digamos, Sí, el sector privado y el sector público. La pregunta que me hago es si esta energía telúrica se puede cambiar o transformar por una energía de conciencia y una energía de No tengo duda alguna que modificación. sí. Es decir, si este temblor no nada más nos lleva a la conclusión de que somos corruptos, yo creo que esa ya la teníamos Sí. antes del temblor, es si nos lleva a soluciones para enfrentar esa corrupción. O en 3 semanas se nos olvidó el asunto. Te explico por qué sí, no tengo duda alguna que sí, y tajantemente te lo digo. Porque veo a los jóvenes, veo las herramientas que tienen los jóvenes, son herramientas que hace 15 años, 20 años no existían. Lo acabas de decir, hoy una persona se vuelve reportero con su teléfono, hoy una persona resuelve problemas desde lugares remotos, desde otros países. Y yo pienso que hoy hay una situación muy delicada, pero también es la gran oportunidad. Yo veo en esto una gran oportunidad. La gente, muchos jóvenes no Estás encuentran... tratando a Twitter como si fuera una varita mágica. No, No, se habla de espérame. Twitter, se habla Pero del no, software estoy hablando de detrás. todas las herramientas digitales. Hoy los datos se transforman en información y el gran reto que tenemos es transformar la información en inteligencia. Ese es el gran tema. Pero voy a algo más básico, que es un tema sociológico, que es un tema antropológico, que es el sentido de vida de la gente. Tú sabes, para los chavos que no tienen chamba, que no tienen trabajo, de repente salir a la calle y lo que se siente ayudar a los demás, de repente eso, ¿pero dicen, qué sigue? espérame nada más, de repente dicen, bueno, mi vida tiene sentido. Entonces yo pienso que esta ciudad, este país,
sin duda alguna está armando un gran movimiento cívico. Lo que está pasando en las hay que estar, primero hay que estar en las calles para ver se está gestando ahí. Yo creo que ¿Qué viene se está gestando? un cambio muy importante en donde las consecuencias de lo que viene pasando a la gente no se le va a olvidar en 2 semanas o en 3 semanas lo que está sucediendo. Esa es la gran apuesta de mucha gente No estoy seguro, del conservadurismo. Porque Yo no. en el 85 pasó algo muy similar, estaba toda la gente en la calle y no necesariamente cambió todo. Creo que lo que hay que hacer es tener mucha claridad de cuál debe ser la exigencia con el gobierno. Si nos vamos a poner como Pero con locos, la gente también, sin no, por que- eso. por Pero eso. ¿qué debiera ser la exigencia de la ciudadanía si nos pusiéramos de acuerdo? Involucrarse en la toma de ¿Cuál debiera decisiones. ser la madre de todas las batallas? ¿Qué pediríamos? Yo pediría un plan de desarrollo urbano, por ejemplo, en el caso de la ciudad. Yo pediría ahí- algo más básico, que la gente se involucre permanentemente en la toma Yo, de por decisiones. ejemplo, No, te voy eso a es muy decir, subjetivo. No, Yo, creo que- pediría que, yo creo que los ustedes ciudadanos- unos a Voy, te otros va. dejaran escucharse. Me encantaría escucharlos. O sea, no saben cómo lo voy a agradecer. Está bien, está bien. ¿No? Yo creo que lo fundamental es un cambio de pensamiento en donde los ciudadanos tienen que dejar de pelear con los gobiernos. Claro. Los gobiernos tienen que creer, Claro. dejar de pensar que el enemigo son los ciudadanos y o la iniciativa privada o las instituciones Pacto o las social. enojadas. Sí. No es un pacto social, es un cambio de pensamiento total. El gobierno tiene que usar a los Coincido. ciudadanos, o sea, usar no me refiero en el sentido. Sumar No, fuerzas. sumar, o sea, este terremoto creo que lo que derrumba es un sistema atrasado. Con respecto al plan de desarrollo que comentas, las ciudades son una cosa muy complejas. Los planes tienen que cambiar. Perdón, no sé si me extienda, pero cuando Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, Tokio, toda esa zona que son como 5 ciudades que viven, creo que como 30 o no sé cuántos millones que se conectan en el tren rápido, viven a 150 kilómetros, todo eso estaba desbaratado. La ciudad se puso de acuerdo, los ciudadanos, los gobiernos, y repensaron el cómo hacer Claro. el comportamiento, Es también lo que está diciendo Horacio. cómo mejorar todo. Y metieron una cosa bien interesante, que es la impermanencia. Aquí, el plan de desarrollo que comentas ha sido permanente desde el 97. Sí. Pablo, escucho fuera de este programa y en este programa síntomas que podrían ser esperanzadores. Pero al mismo tiempo, como nunca, y así lo tengo que decir, como nunca, siento el fantasma de la desconfianza Ujú. Claro. recorrerlo todo. Sí. O sea, la época digital como fuga hacia adelante me genera mucha sospecha porque también he visto expresiones digitales que han roto confianza. ¿No? No, decía yo hace un momento, colaborar con un gobierno con el que no confías, Sí. colaborar Igual. con partidos con los que no confías, Es que no se coloca. colaborar con constructoras en las que no ¿Cómo confías. recuperar la Es confianza? decir, yo sí veo una cosa clara. Ahí en el corazón de nuestro problema hay desconfianza. Sí. ¿Alguien ve algún síntoma de reconstrucción de confianza que valga la pena traer a cuenta? Sí, En la- perdón, pero sí. Creo que todo lo que hicieron todos los ciudadanos, no importa su edad, no importa si son millennial, lo que Estoy de quieras, acuerdo. creo que eso es un síntoma de reconfianza. De que no importa si confiamos o no confiamos en el gobierno, en los gobernantes, en las empresas, no importa, lo tenemos que hacer igual, si no, nunca lo vamos a hacer. Y creo que la gente y todos salimos a ayudar, salimos a apoyar, salimos a hacer lo que podamos hacer en nuestro granito de arena, ¿sí? Y es la única forma de cambiar. Si vamos a seguir esperando que cambien los gobiernos, porque nosotros somos los que votamos a los gobernantes, vamos a estar perdidos. Si nosotros seguimos pensando y seguimos esperando que las empresas que tienen los contratos para hacer las casas no sean corruptas, vamos a seguir quedándonos en un lugar, porque seguro que va a existir esa corrupción. Nosotros somos los que hoy, como ciudadanos de esta ciudad y de este país, tenemos el poder de poder hacer y poder elegir lo que nosotros querramos. Pero si seguimos pensando que hay corrupción, que hay desconfianza, nunca vamos a hacer nada y nunca vamos a ir para adelante. Sí. Yo creo Mira, que yo creo que hay un tema también muy importante, porque te insisto, se hablan de cifras alegres, se hablan de planes, se hablan de cosas, pero aquí es muy importante entender que hay un cambio de paradigma muy importante. Hoy de cada peso del presupuesto público, 60 centavos ya se deben.
el endeudamiento que tiene México es increíblemente alto, increíblemente grande. ¿De dónde va a salir el dinero? Tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que pasar de un gobierno que solamente se dedica a despilfarrar, a gastar, a un gobierno que tiene que saber generar riqueza pública. Este es un tema muy importante. ¿Cómo vamos a afrontar los retos de todos los desastres que hay y que vienen? Porque es un tema muy importante, si no existe un sistema financiero que se dedique a no nada más ver a la gente como a cobrarle impuestos, de dónde van a salir los recursos, cada quien abre y dice, vamos a crear fideicomisos, vamos a crear cuentas, a los partidos les vamos a descontar, oye, espérate tantito, se están repartiendo un dinero que no es de ellos, es un dinero de la gente, ¿de dónde y cómo vamos a crear riqueza pública? Shakespeare, en Sueño una noche de verano, decía que la confianza se construye a milímetros. Sí. Se pierde. Y cuando se pierde, a Se rompe, kilómetros. claro. A ver, Claro. vuelvo a preguntar. Una aguja y un pedazo de hilo. ¿Dónde empezamos el bordado de la confianza después de este evento? En asumir, unificar objetivos. Entender un proyecto y entender, por lo menos pongámonos de acuerdo en el qué queremos. En el caso de la ciudad tenemos que asumir, y estamos hablando de un problema donde la zona de desastre es en varios lugares del país, pero pensando en la Ciudad de México tenemos que entender qué queremos de esta ciudad para construir una plataforma de planeación, de infraestructura, de todo aquello que conduzca al mismo camino. ¿Qué queremos, Horacio? ¿Qué queremos? Yo creo que queremos una ciudad que sea eficiente, justa en lo social, competitiva en lo económico. Queremos una ciudad que tenga un programa de movilidad que privilegie a las personas. Queremos una ciudad que esté diseñada para la gente, que tenga mucho espacio. Y estoy hablando de cosas bonitas, ¿no? Yo quisiera irme caminando a comprar un helado a la peluquería, no, porque tengo poco a qué ir, pero así quisiera tener una ciudad que sea caminable, que tengamos un transporte de calidad, una ciudad que construya felicidad para la gente, ¿no? ¿Y estamos dispuestos a invertir el tiempo y los recursos para que eso ocurra? Con sinceridad. Y yo también puedo desear Por eso, la es vida lo que- eterna, lo que ¿no? digo, Pero realmente, a ver, yo pregunto, ¿este sismo desata ánimo para invertir en mi ciudad? yo pienso que sí. Obviamente. Tendría duda que ser, alguna. Es una tendría que gran ser el oportunidad. punto de partida para poder hacerlo. Necesitamos una ciudad socialmente sustentable y Sí. que sea equitativa y que podamos todos poder vivirla de la mejor forma. No es equitativa, la ciudad no es equitativa. Yo tengo una sensación que quiero compartir con ustedes y se me agudizó en estas fechas. Veo solo dos tipos de habitantes del país, pero concretamente de la ciudad. Los primeros, los autocomplacientes. Somos lo máximo. Sí, Somos únicos. Solidaridad mexicana como ninguna. como México no hay dos. Nos vamos a poner de Fuerza pie, ¿no? Un discurso muy gubernamental, por cierto, una campaña ya Ochentero. agresiva, ¿no? Heredado de los libros Pero de del otro Sergio de los lado 80. tengo a los autoflagelantes. Nada sirve, nada No, sí funciona. sirve. Esto apesta, está roto, vámonos de aquí. Y honestamente, no hallo al personaje de en medio. ¿Al personaje qué? De en Del medio. medio. Que sea capaz de construir con conciencia las dificultades, pero con ánimo solidario. Y la verdad, mientras no vea ese personaje en medio, Claro. tengo mucha, yo no tengo mucha confianza Tú en que dijiste esto va a algo muy mejorar. importante con lo del hilo. Yo creo que es un tema mucho más básico que lo que decía Horacio. Es un tema de congruencia. Si tú dices, voy a estar ahí a las 9 de la mañana a ver lo que está pasando, la gente espera que estés ahí viendo lo que está pasando. Voy a hacer esto mañana. Así se construye la confianza. Mira, en este país, y sobre todo con la velocidad de información que tenemos, todo se nos olvida o creen que se nos olvida. La memoria, historia, pues parece que es muy corta, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de congruencia. Y yendo al punto que estás comentando insisto otra vez en el punto, tenemos que entrarle al tema de la innovación a fuerzas, tenemos que trabajar en una nueva mentalidad. Yo creo que lo que tú estabas diciendo es fundamental. Hoy más que nunca tenemos todas las herramientas para asociarnos, para no ser esas barreras que tú señalas de polos extremos. Tenemos todo para poder trabajar. Hay una economía colaboracionista. Tienes los casos de Uber, de Airbnb. Es decir, eso es lo que pasa con el colaboracionismo actual. Yo pienso que ahí en la innovación es donde está el futuro. Terminme a corte y a ver si me ayudan un poco bajándonos de la teoría, a ver cuáles son los pasos. Y les ruego que piensen como en receta de abuelita.
Uno, dos, 2 tacitas de harina, 3 de azúcar, en fin. ¿Qué nos recomendarían hacer a los que vivimos en esta ciudad para construir una ciudad feliz? Venga. Vamos a corte y regresamos. Bueno, estamos de vuelta en Espiral hablando de la reconstrucción de la ciudad y les voy a hacer preguntas muy puntuales para averiguar desde ese punto de vista cómo resolverlo. A ver, tema 1. Hay muchas familias, muchas, que perdieron todo su patrimonio o que, habiendo sobrevivido su propiedad, hay que meterle mucho dinero para que vuelva a ser habitable. ¿Qué hacer con ese problema? Un plan emergente de vivienda y desarrollo urbano. ¿Qué quiere decir? Que haya un ajuste al uso del suelo que permita hacer vivienda. En este momento en la ciudad se requieren de 40 a 70 mil viviendas al año y por problemas de negligencia regulatoria apenas se pueden hacer menos de 10 mil. Hay muy pocas casas, por eso se han encarecido notablemente. Entonces, ¿qué habría que hacer? Un programa emergente que ajustara zonas con uso de suelo habitacional. Ahora, se cayeron 50 propiedades en la Ciudad de México, Sí, sí. de a 7 pisos más o menos cada una, de 3.3 habitantes cada una. O sea, sí me dan por lo menos unas 1,000 personas. Hablan de 3,500, pero 1,000 personas que literalmente no tienen dónde vivir. ¿Qué haces con las 1,000 personas? ¿No? Porque construir 12,000 o 15,000 viviendas me No es parece un muy bien tema para de el año que número. entra. ¿Qué hago con esas 1,000 personas? Renta. Aquí en México, por una serie de temas, no se ha promovido la vivienda en renta. ¿Qué habría que hacer? Aprovechar suelo público que existe, y Simón lo sabe perfectamente, suelo público para generar vivienda en renta en friega. Inmediatamente. ¿Qué hacen con las personas que no pueden regresar a su casa porque una trave está rota, porque un pilar se quebró, porque el yeso se cayó, porque no saben, por cierto, si la vivienda está habilitada para regresar? ¿Cómo atendemos? Ahí calculan que son cerca de 3,000 personas las que están en esas circunstancias. Hay un programa emergente que ya está, ese sí lo puedo decir porque por conciencia, donde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios se comprometió a arreglar más de 1,500 viviendas. Y ya Gratis. Sí, según Nada es gratis sí. en esta vida. ¿Ah? Se dedican a eso, o sea, son gentes que tienen cierto compromiso porque evidentemente se dedican, todos los que somos arquitectos relacionados con esto tenemos cierto compromiso. No es que sea gratis, pero nos A dedicamos la esto. respuesta que planteabas, Horacio conoce la experiencia de lo que estuvimos haciendo durante varios años en espacios utilizados. Evidentemente yo coincido con eso porque es la bandera número 1 de lo que nos tocó hacer. Yo añadiría un tema Nos adicional tocó al hacer tema. a ti y al jefe de gobierno Mancera. En el gobierno de la Ciudad de México, así es. Básicamente añadiría otra cosa que es muy importante. ¿Qué haces con la gente hoy que está en albergues, que está en los centros de acopio? Yo creo que hay una gran oportunidad para que a esa gente se le pueda capacitar, se puedan crear programas de autoempleo. No hay manera de poder asistir y regalar y darle a la gente si a la gente no la empoderas. Hoy estamos trabajando en más de 60 puntos en diferentes partes de la ciudad, creando un proyecto de autoempleo para la gente, oficios populares. En Estados Unidos es increíble, la gente arregla sus propias cosas y aquí necesitamos de uno, necesitamos de otro y estamos dependiendo completamente. Déjeme entonces ir con la siguiente pregunta. No recuerdo el nombre de pila. Medina acaba de publicar un mapa bien interesante mostrando cómo el comportamiento de la Tierra en 85 y ahora es muy parecido. Ujú. Es decir, en las mismas franjas se Y te cayeron puedes regresar edificios. hasta la época de la colonia. Y responde justamente a lo que era la zona lacustre. Ujú. y Enrique cómo Krause se hoy sacó en construyó. Twitter un mapa de cómo era. ¿no? Héctor Aguilar Camín también, sí. Que es el mismo mapa. Es el Es mismo, el mismo mapa, que es mapa. el de Medina, es el que estoy Exactamente. mencionando. Entonces, ahora, ese es un mapa que nos arroja atas de riesgos. Sí. ¿Cómo reaccionar frente a esa información? ¿Qué haces con esa información? Justo no reaccionar.
a planear, no reaccionar. Yo creo que algo que Horacio está haciendo que es muy importante. Hay una cantidad y va en contra un poco de lo que yo he dicho, de la velocidad de la información. Ellos están recibiendo información porque hoy lo que más vende es datos. Vamos a decir datos, vamos a decir información. Malo, contéstame alguna de las preguntas que te estoy haciendo. La estoy contestando. Con una que me respondas. O sea, yo entiendo que traes ya las tarjetas armadas. No, hombre. Va de nuevo. Yo te voy a decir. Hay un mapa de riesgo. ¿Qué hacemos con él? Reaccionamos, parques. Tratando de contestar tu pregunta. No hay un mapa de riesgos. Creo que las edificaciones, la tecnología de construcción que hay hoy en todo el planeta es perfectamente capaz de, ¿cómo se dice? Aminorar y de reducir los riesgos. Creo que las construcciones, o sea, todas las estructuras, los materiales, tienen desgaste con el paso del tiempo. Creo que hay que incorporar dentro de los planes urbanos que se hagan, planes mediano, corto, largo plazo y el emergente, que es fundamental. Hay que incorporar dentro de esos planes urbanos que los edificios no tengan que ser para 300 años. O sea, se tienen que renovar cada, no sé, 18, 36, depende de la tecnología que use. Ciclo de vida. El sistema constructivo. Algo que estamos aprendiendo ahorita nosotros en la plataforma es que el 47% de la gente no sabe de qué está hecha su casa. Y A mí no me sabe- preocupa un tema. No sabe el año en donde se hizo. Bueno, pero para eso urge echar a andar un nuevo sistema financiero, que es lo que estamos platicando. Como la gente que vive en multifamiliares, el multifamiliar de Tlalpan, ¿cómo le dice a la gente que reconstruyan y que tengan el ciclo de vida? Bueno, Se oye el muy sistema padre. financiero de las casas en Estados Unidos, que cada 30 años Tú se vende dijiste un en Estados crédito. Unidos. Sí, las casas son de madera para que se caigan solas. A mí me preocupa el tema que solo hablemos de la Ciudad de México. Cuando cuando el pasado. temblor del 7 fue muy duro y mucho más duro y dejó a mucha más gente sin vivienda en Chiapas y en Oaxaca. Estamos hablando que hay más de 2 millones o 2,5 millones de personas que están sin hogar. Y nos estamos preocupando por 3.000 personas. Vos lo acabas de decir. No, hombre, no. Nos estamos preocupando El por riesgo- todos los que vivimos por aquí. El riesgo es No, Hay altísimo. millones de Por niños todos que en no- la ciudad. hay millones Yo de no digo niños que en la no, escuela. Pero hay mucha gente, ¿sí? Muy pobre, que construyó su casa de la forma que pudo, poniéndole muchísimo esfuerzo. No digo que en la ciudad no, pero sabemos lo que es Chiapas y Oaxaca, ¿ok? Donde hoy se quedan al lado de su tierra por miedo a que se la roben y no tienen dónde dormir, no tienen casa. No nos olvidemos de eso tampoco. Hay una urgencia en la ciudad, por supuesto. Estamos hablando de una de las ciudades más grandes y más importantes del mundo. Pero México no es solo la Ciudad de México. Hay mucha más gente en otros lados. Déjame entrar a fondo al planteamiento que decía Simón. Decía, hay un problema en el financiamiento de vivienda. A ver, ¿cuál es el esquema de financiamiento de vivienda que tenemos? Tenemos Infonavit, tenemos los sistemas de gobierno, Fobiste y algún otro, tenemos los sistemas de crédito de la banca tradicional y no hay mucho más. Cuando dices modificar el sistema financiero, ¿a qué te refieres? Me refiero primero a quitar la variable de la deuda como una manera, como la regla básica para poder utilizar dinero y dinero público. Me refiero a que el predial debe de sustituirse como la herramienta básica para que los gobiernos decidan construir ciudades con diferencias de códigos postales. Me refiero a una nueva manera de crear riqueza pública. Los gobiernos tienen muchos elementos para poder generar riqueza. Por ejemplo, te insisto en tú vas hoy y es un tema de la corrupción. ¿Cuántos automóviles se compran hoy en la Ciudad de México y se emplacan en el Estado de México? ¿Por qué los que están emplacando en el Estado de México, que están circulando aquí en la ciudad, esa tenencia, eso que se paga ya, eso debería de servir para pagar y financiar lo Mira, que se construye aquí? lo que Estamos hablando Y de es- finanzas, ya es un finanzas detalle. públicas. por eso, pero es un tema del Es que van predial. las dos cosas. Yo creo que lo que dice Simón se refiere a que hace poco se discutía el tema de la famosa plusvalía, la captación de plusvalías. Ese es otro tema. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es la forma de generar recursos públicos, Claro. generar riqueza para invertir en infraestructura y hacer ciudad. Por ejemplo, siempre se dice que la ciudad sería mejor si hubiera mejor transporte público, pero nadie menciona de dónde saldría la lana para hacerlo.
¿no? Entonces habría que ver que a la hora de planear y a la hora de las promesas de campaña, cada promesa de campaña viniera acompañada de una propuesta económica. Pero Porque no si terminé, luego me regañas porque no te contesto puntualmente. Te voy a contestar puntualmente. Aquí lo que se necesita es, para encontrar un nuevo modelo financiero, es que antes de construir el edificio y que el gobierno o el ciudadano o el vecino le ruegue al desarrollador una medida de mitigación, el desarrollador tenga que estar aportando primero por eso. calles buenas, alumbrado bueno, un drenaje bueno y después construir. Así funciona en el primer mundo. Pero Ahí yo está creo la que- respuesta. Que a lo que tú te referías es cómo hacer opciones de financiamiento para vivienda para la gente. Sí, a ver, es caro. A ver, es No, bien sí, difícil conseguir financiamiento de financiamiento para remodelar. Es una cosa incluso nueva en el Infonavit, pero Sí, si yo el quiero Infonavit apenas tiene hacer eso. una nueva, es nueva, nuevo. si yo quisiera hacer una nueva habitación, quisiera cambiar los materiales, quisiera reforzar la estructura, la verdad es difícil que te presten para eso, ¿eh? El esquema sí. es complicado. Ya hay cada vez hay más, pero sí es complicado. Sí, pero a ver, además yo te puedo decir a cuántos tienen acceso a ese tipo de crédito, ¿no? La siguiente, si quiero en efecto hacerme de una buena propiedad cerca de mi trabajo, es carísimo. Luego, tasas de interés que siguen siendo muy por encima de otras ciudades parecidas. Es más caro el crédito. Luego, constructores que les urge una tasa de recuperación enorme. Entonces, un ciclo de financiamiento que es más amplio en México no opera. O sea, a eso pensé que se refería. Sí traemos un sistema financiero que no está incentivando un También. desarrollo urbano más Te voy a sano. decir una cosa, lo que pasa es que en materia de vivienda, específicamente en el caso de la Ciudad de México, se ha encarecido la vivienda de una forma exorbitante. en Pero los sobre últimos todo el suelo. 5 años, por el costo del suelo. Exacto. ¿Y sabes por qué se encarece el suelo de la vivienda? Porque hay poca oferta de suelo. Con eso del problema regulatorio que Falta de decíamos, demanda. falta de oferta, hay que cambiar los usos de suelo porque hay pocas zonas donde se puede hacer vivienda. Eso encarece el suelo y en consecuencia ese precio se le traduce a la Aunque vivienda. yo creo que va a cambiar por la reciente medida tan importante que independientemente de la posición en la que uno esté, hay un cambio muy importante que va a transformar la Ciudad de México. Es la no preferencia al cajón de estacionamiento para que en lugar de que duerma un cajón de estacionamiento, tiene un coche en la muchísimas dudas. calle No, o un eso coche en tiene- un estacionamiento, duerma una persona en ese espacio. A ver, yo Pero eso, tengo- eso es tengo- un tema muy complicado que no valdría la pena desviarnos. Sobre todo porque creo nos yo. quedan 4 minutos. Pero, Creo pero a yo. ver, déjeme en esta misma lógica. No, pero lo digo por Hay, oferta. Sí. hay una enorme cantidad de inversión inmobiliaria que duerme. Yo te voy a decir- desperdiciada. Déjeme ponerles un ejemplo. En la gran apuesta de los años 60, Tlatelolco. Ajá. Es una zona habitacional que hoy está subutilizada. Es decir, un tercio de la Ahí está. población que podría estar ahí Ahí está. habita. Un Es que tercio. Tlatelolco se convirtió Entonces, a en ver, un sí estigma. hay tierra, Claro que hay. ¿no? Una buena intervención público-privada te rehabilitaría una inversión antigua Así es. y sin embargo no ocurre porque no hay a quien le resulte Y atractivo también Tlatelolco económicamente. se convirtió en un estigma. A ver, Por el 68 y por los daños del temblor del 85, se hizo como una cicatriz que no ha cerrado. Nadie y no va a quiere cerrar. estar ahí. No, y Exactamente. porque como los tú terrenos dijiste- de los edificios que se cayeron ahí siguen parados. a ver, tú dirías que lo que te estoy diciendo es una excepción o en general tenemos mucha inversión enterrada. Yo creo que la Ciudad de México tiene una de inversión enterrada impresionante entre todos los trámites que tienes que hacer para que te avalen un proyecto. Por ejemplo, un desarrollador o cualquier persona que quiere invertir en la ciudad, de trámites es mucho más tiempo que de obra. Te tardas como un año y Entonces- medio para echar a andar un proyecto. Pues sí, ¿Cómo- pero tú cómo que hablas de consigues los tiempos asociaciones financieros? público-privadas, que es un tema que manejo todos los días, básicamente hoy la gente, tú dijiste la palabra, la gente no confía en las asociaciones público-privadas. La gente desconfía del colaboracionismo o el contuberno. Lo que debería de ser colaboracionismo se convierte en contubernio entre el sector privado y el gobierno. Pero ahí usa Y la es ahí el gran tecnología. problema, porque hay una enorme oportunidad, enorme oportunidad. Yo te voy a contestar con una cosa muy, muy concreta. ¿Dónde está la mayor cantidad de recursos disponibles hoy que están parados? En los fondos de pensiones de este país. Los fondos de pensiones de este país deberían ser las grandes aceleradoras financieras de desarrollo de infraestructura pública y de desarrollo de vivienda. Y por este problema de desconfianza, no hay. Pero ahí sí te digo, se tiene que usar la tecnología, se tiene que abrir el sistema. Vas a hacer una de esas asociaciones, abre todo, ponlo en línea. Bueno, decía Horacio hace un momento que tendríamos que ponernos de acuerdo en una cosa y tienen medio minuto cada quien para decirme cuál es esa cosa, Planeación. a manera de conclusión. Nos tenemos que poner de acuerdo, en primer lugar, los ciudadanos. ¿Qué es, ¿En lo que qué? qué es lo que realmente queremos? Realmente.
qué es lo que queremos, quién queremos que nos gobiernen. Eso es lo que realmente. Perdón, una más. Hay algo que acaba de decir, que me parece que hay una gran oportunidad para hacer mucho público-privado, pero que a mucha gente no se las deja hacer. No es Régimen de desconfiado. consecuencias, régimen de consecuencias, régimen de consecuencias. Es cero impunidad. Cero impunidad. Tú primero. Y un plan emergente de vivienda que venga acompañado de que esta reconstrucción no sea una cosa puntual, que no reconstruyamos para que quede igual, lo mismo que se cayó, volverlo a parar, sino pensar en una ciudad con horizonte de 50 años. Una cosa. Yo coincido un poquito con Horacio. Hay que pensar en una ciudad, sí en muy largo plazo, que se autorrenueve muy rápido, cada 5 años, 6 años de ser posible, en muchos sistemas como se dice, de uso de suelo. Hay que hacer, ahorita dentro del plan, sería hacer un equipo multidisciplinario, sería hacer un equipo de muchas de las instituciones, gobierno y sociedad civil abierto, y hay que confiar en la innovación y en los sistemas de Internet y de esas cosas, bueno, de tecnología. Ya que estamos escribiendo la carta a Santa Cruz, déjenme cerrar con lo que yo pediría. A ver. Es mucho más básico. Necesitamos dedicarle más tiempo al régimen de condóminos del edificio donde estamos, a la asociación de Claro. colonos, Claro. a participar ordenadamente en la apropiación del espacio que es común, Claro. arrebatarle a las constructoras el gobierno de esta ciudad y arrebatarle al gobierno de esta ciudad el control que tienen las constructoras sobre él. Es decir, eso, bien decía Simón hace un momento, se construye de abajo hacia arriba. Todo lo demás es discurso. Si no le dedicamos tiempo y dinero, y esto quiere decir tiempo e impuestos, a recuperar la ciudad, vamos a seguir quejándonos una y otra vez cada que hay una tragedia. Nos vemos la próxima semana en Espiral. Muchas gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Gracias a ustedes por haber participado. Gracias a ti, a todo el Gracias. auditorio.